Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estoy muy contento de poder estar con mi querida compañera del partido, con una gran amiga, una persona que yo admiro, que respeto mucho, la compañera Giselle Santander. ¿Cómo estás, querida Giselle? Muy bien, gracias. Un gusto de estar contigo en esta mesa que hemos compartido muchas veces. Gracias por el recibimiento, por la invitación y contenta de poder responder todo lo que Isaac Palestina quiera preguntar hoy. Pues no muchas cosas, pero sí antes dar un preludio quizá que nadie pidió, pero que me parece importante. Aquí conocí a Giselle, yo estudiaba la preparatoria, ella estudiaba la licenciatura en Historia, Así es. si no mal recuerdo. Yo venía aquí a gorrearle los cigarros a Giselle y nos hicimos muy buenos amigos comentando en ese momento, 2015, 2014 a 2018, todo lo que estaba sucediendo, el sexenio de Peña Nieto. Recuerdo que aquí platicamos al día siguiente la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y vivimos desde aquí la creación de Morena, tu incursión en la política cuando empezaste a trabajar en la Sierra Norte. Aquí andabas juntando firmas, ¿verdad? Así es. Y yo quisiera preguntarte justo ese aspecto, que ahora que eres un perfil político, ahora que eres clase gobernante, eh, pues quizá te preguntan siempre tus iniciativas, tu trabajo en comisiones, tu trabajo territorial, gestión, y se descuida mucho el aspecto humano. ¿Quién es Giselle Santander? ¿De dónde viene Giselle Santander? Cuéntanos. Bueno, soy, como bien dices, una mujer joven que milita en el Movimiento de Regeneración Nacional desde que tengo 17 años. Me uní al movimiento cuando tenía 17 años y estaba ya de frente en los comicios de 2012 cuando Andrés Manuel iba por segunda vez en la boleta a la presidencia de la República. Yo era una estudiante preparatoria que ¿En qué eh, prepa estudiaste? nací en Puebla, no voy a regresar, nací en Puebla el 19 de febrero de 1994. Soy de una familia poblana, por parte de mi papá, por parte de mi mamá, migrantes del norte del país, que se instalan a vivir en Puebla a mediados del siglo pasado. Estudié toda mi vida, toda mi formación académica básica, media superior, en el Historiante de Puebla, una escuela jesuita con una tradición importante en la ciudad y en el estado. Y bueno, terminando la preparatoria, justamente me toca esta coyuntura de efervescencia política en donde me llama el involucrarme activamente en lo que sucedía en ese momento en el país, cuando Peña Nieto justamente era el candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional y Andrés Manuel, bueno, iba por segunda vez, Por eh, tercera. no, por segunda vez en 2012, Ah, perdón. por segunda vez a la competencia por la presidencia de la República, era ya nuestro presidente legítimo después del fraude de 2006. Y pues yo tenía esta curiosidad de saber qué era el movimiento que encabeza Andrés Manuel. Platicaba en ese entonces mucho con algunos de mis compañeros de ese entonces de la escuela, algunos otros amigos de la infancia, que habíamos crecido pues justamente en una época en donde había habido crisis, en donde habíamos visto un fraude Pues eres electoral la generación escandaloso. de la guerra contra el narco, básicamente. Justamente, soy la generación Bueno, somos. somos la generación de jóvenes hoy, jóvenes adultos, que vivimos ese cambio en donde pudimos todavía nosotros por última vez en lo que va de este siglo XXI jugar en la calle, salir a la tienda, a ir por las tortillas sin que hubiera mayor riesgo, ¿no? Claro. Era una vida común. Y de pronto todo eso Y de empieza a pronto todo cambiar. eso cambia, nuestra realidad empieza a cambiar. Yo empiezo a ser entonces ya también una adolescente y en vísperas de ingresar a la universidad, que camina comido en la calle, que se empiezan a hablar de desaparecidos, de balaceras, de bueno, lo que fue la guerra contra el narcotráfico y sus efectos en nuestro país, que bueno, desde Puebla se escuchaba eso como un cuento muy lejano, pero de a poco empezaba Bueno, también a hoy ya resonar. llegó. Hoy ya Hoy esa llegó. situación, esa realidad ya llegó a Puebla. Ahí te quiero detener porque hay un aspecto que me llama poderosamente la atención de tu formación y es tu carga axiológica, tu formación ideológica. Porque tú hiciste una tesis de licenciatura muy interesante en la que hablabas, en la que hablaste, en la que escribiste sobre un periodo de la historia de Puebla muy interesante, que a mí me parece muy, muy contrastante con lo que se dice de la ciudad conservadora Sí, o sí. de la sociedad católica, apostólica y romántica. ¿Qué nos puedes decir de tu tesis? Cuéntanos de tu formación ideológica. De esta ciudad barroca en la que vivimos. O neoclásica.
Bueno, justamente soy una lectora joven, desde muy niña me inculcaron el hábito de la lectura, me empiezo a acercar a ciertos textos que pues te empiezan a formar de alguna manera. Ya en la adolescencia en mis manos cae una biografía de Ernesto Guevara de la Serna, del Che Guevara, y me marca de una manera importante, ¿no? El saber que unos jóvenes hace unos años, hace unas décadas, soñaron en transformar al mundo y resultó de alguna forma pues en lo que conocemos hoy como una resistencia prolongada, ¿no? De la Guerra Fría justamente en esta isla cubana que está a 90 millas de Florida. Entonces, bueno, toda esa historia a los 15 años te parece maravillosa, entonces, bueno, Es una épica. Exacto, me clavo en ese tema. Y bueno, saliendo de la universidad, decido estudiar la licenciatura en Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Llego al Colegio de Historia y bueno, ahí mi formación, una formación maravillosa, con maestros excepcionales, con compañeros que también son parte de mi formación, de mi experiencia, mi paso por la universidad. Y ahí decido pues empezar a hacer pues mis temas de investigación respecto a justamente los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales en Puebla. Y otra cosa, bueno, es que en mi casa se ha hablado siempre de política, éramos mayoritariamente mujeres en la mesa siempre y siempre se hablaba de política. Entonces eso también creo que es un antecedente importante en mi formación. Para mí era natural que las mujeres participaran, hablaran, opinaran del contexto político, de lo que sucedía en general. Y ahí en esas mesas muchas veces escuché hablar de pues el Partido Comunista en Puebla, del movimiento estudiantil de la universidad. De actores vivos. De actores vivos, ¿no? Y que algunos de ellos tuve la oportunidad de conocerlos de niña, en la adolescencia, ¿no? Para mí era un contexto familiar, pero no lo tenía muy claro. O sea, tú leías los libros y les ponías rostro a los personajes. Sí, entonces no lo tenía muy claro, entonces decidí hacer de ese tema mi tema de investigación principal, el movimiento universitario popular de la Benemérita Universidad, bueno, no era Benemérita, de la Universidad Autónoma de Puebla, del periodo de 1970 a 1973, 3 años, ¿no? Un periodo muy corto, pero que transformó e implicó grandes transformaciones políticas para la vida de los poblanos y las poblanas, que tienen repercusiones hasta el día de hoy, ¿no? Digo, no es un tema que nos da para platicar y debatir horas sobre el contexto político de Puebla. Muchas cosas que vivimos en los recientes años, sobre todo el último periodo de mucha inestabilidad política. No había habido un periodo con tantos cambios en el ejecutivo del gobierno estatal como el que vivimos ahora. Y el antecedente es justamente 50 años atrás. Que curiosamente inició con un Moreno Valle también. Correcto. ¿Verdad? Con el abuelo Rafael Moreno Valle. Oye, a ver, mujer, joven, marxista, obradorista, sí, progresista. Progresista, sí. Feminista, por supuesto, sí, por excelencia. Así es. Y madre. Cuéntanos un poco de ese aspecto de tu vida, de tu militancia feminista y de tu maternidad. Soy esposa, mamá, hermana, hija. Eres una Barbie. ¿No? una mujer como muchas otras cientos de miles de mujeres que viven en nuestro país, que habitan en general gran parte de nuestro continente, en nuestra América Latina, en donde nos toca resistir, en donde nos toca hacer muchas cosas en contextos muchas veces adversos. Entonces, bueno, yo concluí la licenciatura a la par de procesos políticos que estaban pasando, y yo seguía en la militancia activa. Y decido también, después de un periodo ya iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues formar un núcleo familiar. Mi compañero de vida es también un militante activo del movimiento, nos conocimos haciendo política. Y bueno, después me embarazo, soy mamá ahora de Nicolás de 3 años, que ha sido uno de los mayores retos, yo creo que el trabajo más difícil que he tenido en los últimos años. Justamente yo estaba terminando mis estudios en el posgrado cuando Nicolás nace, entonces básicamente mi tesis de la maestría fue escrita con un bebé en las piernas, lo que me da mucho gusto porque pues es parte de el ser mujer, formándome, trabajando y pues siguiendo activa en lo que nos interesa para ser de cierta manera la mujer que responde a la época en la que vivimos hoy. Seguimos conversando con la diputada federal Giselle Santander. En la primera parte de esta entrevista la presenté como una compañera del partido, como una compañera
que yo conozco de tiempo, una amiga, a quien yo admiro y respeto mucho, y ahora la presento como una diputada federal porque quiero empezar a profundizar en su incursión en la política. A ver, más bien, o sea, ya vimos tu incursión como militante, Sí, sí. pero ahora tu incursión como servidora pública, como parte de un grupo político nacional que hoy tiene una mayoría inusitada, inaudita, histórica. Tú eres esa generación de la clase política que llega en 2024 a gobernar un país con una mayoría sin precedentes. ¿Cómo fue la construcción de tu camino para lograr esta Diputación Federal? Porque además eres una mujer joven, es decir, enfrentas también más adversidades en el camino frente a otras personas. Sí, a ver, el camino en general para quienes decidimos sumarnos al Movimiento de Regeneración Nacional hace mucho tiempo no ha sido en ninguna circunstancia cosa fácil. Eh, el expresidente Andrés Manuel tenía mucha razón cuando sí hicimos una revolución, sí está pasando un cambio de 180 grados en el país en muchos sentidos, cosa que no iba a ser fácil. Esta revolución no implicó vidrios rotos ni armas de por medio como las tres transformaciones pues sí hubo anteriores, muertos. Pero se trataba y se trata de una revolución de conciencia, una revolución pacífica en lo general, ¿no? Entonces, bueno, yo llego como militante en 2012, me toca, no existía el partido, en 2014... Como asociación civil, ¿no? Como asociación civil, yo era brigadista, en 2014... bueno, nos toca 2013 el tema del Pacto por México, damos también la batalla por la defensa de la soberanía nacional respecto justamente al sector energético. Y en 2014, bueno, se funda el partido, soy partícipe también de esa decisión, de esa gran decisión que se tomó y se consultó además, de si queríamos transitar pues al sistema de partidos para que tuviéramos nuestra propia marca con quien presentarnos a las elecciones, ¿no? A la forma en la que nuestro país se decide y se dimite el poder por la vía democrática o seguir como un movimiento. Decidimos en consenso formar el partido y bueno, de ahí una serie de circunstancias que son públicas, que conocemos sobre todo quienes hemos estado cerca del movimiento. Y hacia finales de 2016 me integro a un equipo político mayoritariamente jóvenes, que era quienes tenían encargado... ¿Morenaje? El enlace de defensa y promoción del voto de la campaña próxima a arrancar de Andrés Manuel López Obrador. A cargo en el estado estaba el compañero Rodrigo Abdala y ahí se me encomienda incursionar y reforzar a los ¿Que era el compañeros. presidente del partido? No. ¿Todavía no? ¿O ya? No, Rodrigo era diputado federal en ese momento y era el enlace, el encargado, el responsable de los primeros diputados federales de Morena. El primer diputado federal de Morena de 2015 a 2018. 2015 la primera vez que participamos ya como Morena en las elecciones. Rodrigo es el diputado de Puebla y él es el encargado de construir la estructura de defensa y promoción del voto en vísperas de la elección. Entonces me encomiendan ir a la Sierra Norte de Puebla, reforzar a los compañeros que allá tenían un trabajo muy loable. Y bueno, me convierto en el enlace de defensa del voto de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito 01, que en ese momento tenía 19 municipios. Distrito 01, Sierra Norte. Sierra cabecera. Norte de Puebla, con cabecera en Huachinango. En ese entonces 19 municipios. Y bueno, pues ahí conozco a compañeros entrañables en la Sierra Norte de Puebla, diferentes luchas también que se estaban dando. Además contra los cacicazgos. En la sierra, sí, y también en defensa del territorio. Está en el contra tema, de las mineras. En contra de las mineras, Silverto, en contra del fracking, en contra de un gasoducto de TransCanada que atraviesa una parte importante de One y Pahuatlán y que ponía en riesgo además la vida de los niños. Oye, y además con una crisis de inseguridad muy fuerte en ese momento, pues estaba los Zetas, estaba el Huachicol. Exacto, debido a que es nuestra puerta al norte del país, ¿no? La frontera con Veracruz, una situación de inseguridad compleja. Además de, bueno, también defensa del territorio ya en la zona de la Sierra Profunda, en San Felipe Tepatlán, y bueno, nos involucramos, hacemos un gran equipo, sale adelante la elección, y a partir de ahí, pues yo genero arraigo en la región. Siempre digo y aprovecho todos los espacios para decir que yo estoy profundamente agradecida de todo lo que he recibido por parte de la Sierra Norte de Puebla, de los serranos, de las serranas.
sus luchas, su resistencia en diferentes momentos es un ejemplo para muchos compañeros y compañeras. Entonces, bueno, nos arraigamos ahí y terminando el proceso, me invitan a integrarme al proceso de transición del gobierno federal. Me voy a a Becas Benito Juárez, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que se monta administrativamente en lo que era Prospera. Entonces, bueno, ahí me designan como la Coordinadora Nacional de Información y Comunicación de las becas. Me toca conocer ese programa que ahora O sea, veo hecho realidad. la extensión territorial sí, del programa. Me toca ver cómo se construye ese programa, que hoy estoy muy contenta pues, de verlo materializado y que además hoy está creciendo, que era uno de los objetivos que se tenían desde el principio. La coordinadora nacional del programa era Leticia Animas Vargas, huauchinanguense también, una gran compañera, que lamentablemente falleció durante la pandemia de COVID. Bueno, con Leti arrancamos ese sueño que tenía el presidente de becar de manera universal a todos los estudiantes de educación media superior. Entonces, pues aceptamos el reto, y ahí estuve un tiempo, y cuando viene el interinato en el estado de Puebla, recibo la invitación para ser subsecretaria de Bienestar en el estado. Entonces, regreso al estado, soy subsecretaria de Bienestar, solo el proceso interinato. Y después de eso, bueno, yo decido regresar a la academia, continúo con mi formación, hago mi posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, y terminando, bueno, me incorporo ya a los trabajos del partido otra vez en la militancia, a hacer comités, a darle continuidad a algunas tareas territoriales que teníamos pendientes, y vienen ya entonces los procesos internos, sobre todo para renovar los consejos estatales, el Consejo Nacional, que llevábamos mucho tiempo sin poder pues renovar. Entonces me postulo como consejera estatal, gano. ¿Con cuántos votos? Con 1,500 votos. ¿Fuiste la mujer más votada? Sí, de la Sierra Norte de Puebla, sí. Y yo creo que la segunda o tercera. O sea, del tú estado. naces e inicias tu vida política en la ciudad de Puebla, pero tu labor política, tu encomienda política te lleva a la Sierra Norte. Así es. Y ahí es donde empiezas a desarrollarte políticamente y a incursionar ahora como servidora pública. Así es. Gano la Consejería Estatal, después vamos al Consejo Nacional, gano también la Consejería Nacional, soy ahí la octava mujer más votada del país en el Consejo Nacional. Y bueno, vienen ya los procesos internos de frente a lo que será 2024, la elección más grande de la historia. Siempre es así, ¿verdad? Nos sumamos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y bueno, después yo aplico de manera interna para la Diputación Federal, se da el poder, la oportunidad por primera vez después de este largo camino, de esta historia de militancia de más de 10 años, de competir. Entonces, pues soy candidata a la Diputación Federal de Huauchinango, del Distrito 01 con cabecera en Huauchinango, ahora con 17 municipios después de la redistritación. Y pues ganamos el 2 de junio por la voluntad del pueblo, por el apoyo de la gente de las serranas, de los serranos, un triunfo avasallador en todos los niveles, sobre todo en el estado de Puebla. ¿Con cuántos votos ganaste? 123,000 votos. ¿Y tu segundo lugar? ¿Cuántos? 50 y algo. 3-1 prácticamente. Sí. Y bueno, en la lógica que llevaba también la fuerza del movimiento a nivel nacional, los triunfos de los de que además parece sencillo, ¿no? Como pensar que una mujer joven puede ganar un distrito federal, pero es un distrito federal preponderantemente rural, sí. Indígena también, sí. Preponderantemente indígena, con una historia muy peculiar de cacicazgos, de violencia, de inseguridad. ¿Cómo fue tu odisea por esa campaña? Y vaya, o sea, se dice sencillo 120,000 votos, pero ¿cómo fue? Sí, el triunfo del 2 de junio de nadie es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo de mucho tiempo, de mucho trabajo, de también un escenario. Y qué bueno que lo dices y además lo reconoces, ¿no? Porque sí es importante decir que hay un liderazgo nacional que arrastra una victoria impresionante, ¿no? Y pues claro que hay un liderazgo nacional, pero también hay un proyecto de nación y eso la gente lo ha entendido y no se les ha fallado en 6 años. Lo que llegábamos a platicarles hace 7 años, de decirles, oigan, Andrés Manuel tiene este sueño para todos y para todas,
hoy ya no era una promesa, o sea, hoy eran realidades. O sea, si no venimos a mentirle, ahí están los resultados de lo que hace 7 años venimos a contarle. Entonces, sí complicado, un distrito no fácil, empezando por la extensión territorial, por la geografía, las distancias, las condiciones de muchos, las realidades de muchos municipios, pero también un distrito muy politizado, en donde Huauchinango particularmente. efectivamente, una de las grandes responsabilidades que tenemos las mujeres que hoy incursionamos en la política es justamente hacer que más mujeres tengan las herramientas para hacerlo y para involucrarse. Entonces, sí, efectivamente, en el Distrito 01, de 20 puestos de elección popular, 17 presidencias municipales, 2 diputaciones locales y la Diputación Federal, solamente resultamos electas la Diputación Federal, una Diputación local y 2 presidencias municipales. O sea, 4 mujeres entre 20. Claro. Entonces, sí sigue siendo un reto importante en la Sierra el abrir brecha e invitar, involucrar a más mujeres a estar permanentemente en acción, poniendo el dedo en el renglón, opinando, teniendo herramientas para hacer Que además política. a mí siempre me ha dado curiosidad eso, porque cuando tú vas a territorio y cuando tú organizas una campaña, las líderes, o sea, los principales movilizadores son mujeres. Sí. O sea, quienes participan más en la política, en la micropolítica, en la política comunitaria, son mujeres. Sí, y las personas que más conocen la realidad de su municipio, de su localidad, que conocen además a todos y a todas, son las mujeres. El tema es que eso no se traduce al final en una Empoderamiento militancia o en un empoderamiento real para hacer política. Y eso tiene que ver con que además ellas son las principales cuidadoras del entorno familiar, de la casa, de los niños, de los adultos mayores, pero también trabajan, pero entonces no tienen... Y se involucran en nodos comunitarios. Efectivamente, entonces a veces no tienen el espacio, las herramientas, el tiempo o la capacidad para involucrarse, sobre todo en regiones como las de la Sierra Norte, en donde las distancias son muy grandes. Si tienen que ir a una asamblea distrital a Huauchinango, muchas de ellas tienen que viajar 3 o 4 horas para llegar a la cabecera, dejar a sus hijos, dejar a su casa, dejar su trabajo y después regresar otras 4 horas de viaje para, después de trabajar, después de este trayecto, regresar a hacer comida, a cuidar a los niños, atender las labores del hogar, atender su trabajo, claro, sus parcelas, ¿no? Entonces, es un reto importante, fuerte. Las realidades son abismalmente distintas a las que normalmente pues, claro, vemos y estamos acostumbrados en las zonas urbanas. Es un reto abismal, diferente, pero que al final de cuentas creo que tú también compartes. Sí, claro. E insisto con estas 2 claves de ser mujer joven. En un congreso donde la mayoría son hombres, bueno, hay una equidad, hay una paridad, pero dentro de los 500 diputados siempre hay una veintena que destacan por encima del resto. Y yo quiero preguntarte, ¿tú cómo le haces para enfrentar esa adversidad, para poder subir a tribuna? Porque además poder subir a tribuna es pelearte con el grupo interno de Morena, para poder procesar tu trabajo legislativo. ¿Cómo te está yendo en ese sentido? Tengo un muy buen equipo, la verdad, que trabaja siempre en favor, pues justamente de no perder el objetivo de lo que hacemos en la Cámara. La Cámara es la casa del pueblo, es además la tribuna más importante del país, en donde tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje y el sentir de la gente y del pueblo al que representamos. Entonces, hemos estado enfocados en eso. No es fácil, no es una tarea fácil, como bien dices, a ver, habemos 500 diputados y diputadas, pero solo en la banca de Morena somos más de 250. Pónganse de acuerdo para quién habla. Hay que ponernos de acuerdo quién habla, quién sube, quién baja. Pero bueno, es importante dar también esas batallas en otro contexto distinto, del cual también estamos aprendiendo. Nos ha ido bien en este primer periodo ordinario. Tuvimos 2 oportunidades de posicionar en la tribuna un tema importante también para la región de la Sierra Norte, que era la reforma eléctrica. Nos recordemos que en el Distrito 01, con cabecera en Huauchinango, se encuentra la presa de Necaxa en el municipio de Juan Galindo. Pues la hidroeléctrica que le dio luz por primera vez a la Ciudad de México en 1906. Entonces, y que durante el gobierno de Felipe Calderón inició el desmantelamiento justamente del sector energético por una decisión unilateral del espurio del presidente, dejar
a través de un decreto de un día para otro 44,000 familias sin empleo. Entonces era importante para mí llevar la voz en la reforma eléctrica. Hemos participado también de manera activa en las comisiones, pero ese es el trabajo en la Cámara. Un diputado no solamente está en la Cámara, también está en territorio, entonces no descuidamos la parte territorial. ¿Tienes casa de gestión? Sí, La inauguraste tengo hace poco. una casa de cultura legislativa. Ay, qué padre. En donde pues es un espacio para los serranos, para las serranas, en donde se dan servicios. Hay asesoría jurídica, clases de diferentes cosas, hay grupos de estudio, círculos de lectura en donde participa gente de todas las edades. Es un espacio también para quien lo quiera ocupar para reuniones, para hacer charlas, para dar cursos. Tenemos abierta una convocatoria para compartir saberes, para que entre todos aprendamos y enseñemos. Entonces, estamos siempre presentes en territorio, recorremos los 17 municipios de manera continua, platicando con la gente, porque pues eso se trata, el que podamos estar siempre en coordinación, pendientes de las necesidades que existen en el territorio y las realidades, las diversas realidades que existen, para entonces traducirlas y llevarlas justamente pues a esta gran tribuna que se encuentra en la Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados. Giselle, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Cómo podemos seguirte? En todas las redes sociales como @Giselle Santander. Estoy todo el tiempo compartiendo lo que hacemos, las invitaciones a actividades. Empezamos ya ahora a llevar los servicios de la Casa Legislativa a todos los municipios del distrito. Qué chambota. O sea, por ejemplo, de Huauchi a Pantepec, ¿cuántas horas son? Bueno, por la autopista 2 horas. ¿Y es el mismo distrito? Sí, pero no sé, la cabecera municipal de Jopala está a 3 horas de la cabecera distrital, que es Huauchinango, y hora y media es Terracería. Imagínense llevar los servicios así de lejos, pero perdón, te interrumpí. Vamos a estar haciendo asambleas informativas respecto a lo que viene también como resultado del trabajo legislativo, empezando por la elección histórica que viviremos el 1 de junio respecto a elegir por primera vez a nuestros juzgadores y juzgadoras. Entonces, estamos activos, en mis redes sociales encuentran información. Igual pueden enviarme mensajes, escribirme, y nos tomamos un tiempo para tratar de responder la mayor cantidad de mensajes, también de atender las gestiones que ahí nos llegan. Y la Casa Legislativa en Huauchinango está abierta todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la calle Bravo, número 5. Pues muchas gracias, esperemos que esta entrevista haya sido de su agrado, ojalá nos puedan ayudar con comentarios, a compartir esta entrevista y sobre todo a seguir el trabajo legislativo de Giselle, que es una referente de las y los jóvenes, de las mujeres y del movimiento obradorista. Muchas gracias a todos y a todas.